Mi nombre es Caroline Parker. Tengo 34 años y vivo en una elegante casa con techo blanco en un tranquilo barrio suburbano de Austin, Texas. Desde fuera, cualquiera probablemente pensaría que vivo una vida de ensueño. Una casa con un jardín de rosas que florece todo el año, un marido guapo y un trabajo de ama de casa a tiempo completo al que me he dedicado con orgullo. He cuidado cada rincón de esta casa durante más de 10 años. Mi esposo, Thomas Parker, tiene 38 años y trabaja como director de ventas en una gran empresa farmacéutica. Es alto, con cabello castaño bien cuidado y una sonrisa segura que cautiva fácilmente a cualquiera que lo conoce por primera vez. Al principio de nuestro matrimonio, me creía muy afortunada. Thomas era galante, ambicioso y siempre sabía cómo caerle bien a la gente. Cada vez que mis amigos me visitaban, se burlaban de mí. Caroline realmente consiguió un tesoro. Sujétalo fuerte. En aquel entonces, simplemente sonreía, creyendo que nuestro amor siempre sería lo suficientemente fuerte para superar cualquier tormenta. Nos enamoramos y nos casamos después de casi 2 años de noviazgo. Al principio, tenía la esperanza de un hogar perfecto, donde la risa de los niños llenara las mañanas. Pero con el paso de los años, las esperas ansiosas en las clínicas, los resultados de las pruebas sin resultados y los tratamientos fallidos fueron acabando con esa esperanza. Pasé 4 años sometiéndome a tratamientos de fertilidad, probando todo, desde medicina oriental hasta occidental, solo para finalmente dejarlo ir cuando el último médico suspiró y dijo: «Todo está en manos del destino». Al principio, Thomas me animó mucho. Me tomó la mano y me dijo: «Mientras te tenga, me siento completo». Pero aún recuerdo vívidamente los momentos en que permaneció en silencio, mirando al hijo del vecino jugar en el patio. Sus ojos se llenaron de algo que nunca decía en voz alta. Y esos ojos se sintieron como silenciosos arañazos en mi corazón. Todo cambió por completo tras el fallecimiento de mis padres. Mi padre falleció de un derrame cerebral y, tan solo 3 meses después, mi madre también nos abandonó tras una larga enfermedad. Esa pérdida me dejó un vacío, pero también me impulsó a asumir el papel de única heredera del legado que mis padres habían construido con tanto esfuerzo, una pequeña pero sólida inmobiliaria, junto con varios apartamentos y ahorros. Nunca esperé ese dinero. A Thomas y a mí nos bastó con mejorar nuestro estilo de vida. Nos mudamos a nuestra casa actual, compramos una camioneta nueva y vacacionábamos al menos 2 veces al año en resorts de lujo en Florida o California. Empecé a notar que la mirada de Thomas cambiaba, no tanto a mí, pero en todo alrededor yo. Fue entonces cuando sentí por primera vez una vaga inquietud que no podía nombrar. La gente a nuestro alrededor todavía nos veía como la pareja perfecta. Las glamurosas fotos de llegada, las costosas fiestas con vino, los envidiosos buenos deseos cada vez que publicaba algo en redes sociales. Todo era como una cortina que cubría las noches que pasaba despierto, escuchando mis propios suspiros solitarios. A veces me preguntaba, ¿podría la abundancia material estar erosionando silenciosamente algo que antes parecía tan sólido entre nosotros? Pero luego me convencía de que tal vez solo estaba siendo demasiado sensible. Thomas seguía pareciendo el hombre ideal a los ojos de nuestros amigos. Todavía me decía cosas tiernas delante de otros. Pero no pude evitar notar la creciente distancia en sus gestos, las veces que sonreía, pero sus ojos ya no tenían esa cálida luz de antaño. Y dentro de esa casa completamente equipada, a veces me sentía como un extraño en mi propia vida. Nunca imaginé que la fortuna que pensé que era un regalo del destino sería lo que me arrastraría hacia una corriente subterránea que nunca vi venir. En los meses posteriores a nuestra mudanza, empecé a notar más cambios en Thomas. Ya no parecía tener ganas de volver a casa. Las cenas informales que solían ser nuestra rutina fueron reemplazadas por breves mensajes de texto. «Estoy liado con el trabajo. No me esperes para cenar». Al principio, intenté convencerme de que solo era una etapa difícil en el trabajo. Pero con el tiempo, sus explicaciones se volvieron tan repetitivas que me resultaron huecas, y no pude evitar que una creciente inquietud me encogiera el corazón. Últimamente, Thomas llegaba tarde a casa casi todas las noches. Muchas noches, no era hasta que el reloj marcaba las 10 de la noche que entraba por la puerta. Parecía cansado, pero, curiosamente, sus ojos brillaban con una extraña emoción. Algunas noches, cuando le preguntaba suavemente, «¿Está todo bien en?»,
¿Trabajar? Thomas sonreía levemente y decía, son muchos proyectos nuevos, no te preocupes, pero la indiferencia en su tono solo me hizo sentir más ansioso. Lo que más me preocupaba era su teléfono. Thomas ya no lo dejaba sobre la mesa como antes. Siempre lo llevaba consigo, y cuando entraba una llamada, salía rápidamente al balcón o bajaba al garaje, evitando mi mirada. A veces lo oía hablar en voz tan baja que era casi un susurro. Aunque solía compartirlo todo conmigo, llamadas de trabajo e incluso charlas informales con colegas. Una vez, cuando inesperadamente salí al balcón, él terminó rápidamente la llamada y forzó una mirada de calma. Era un cliente. Mañana hay un contrato importante, dijo. Pero oí claramente la voz de una mujer al otro lado, suave, risueña. No se parecía a ningún cliente que hubiera mencionado. Thomas también dejó de mostrarme los extractos mensuales de su tarjeta de crédito como solía hacerlo. Cuando le pregunté, ¿puedes dármelos para poder administrar nuestros gastos? Él respondió rápidamente, me encargo yo. No quiero mezclarlo con la tarjeta de la empresa, sería un lío. Su rostro mostró un destello de irritación que me dejó atónita. Era la primera vez en nuestro matrimonio que parecía molesto cuando le preguntaba sobre finanzas, algo que siempre habíamos acordado que sería completamente transparente. Empecé a sentirme perdida en mi propia casa. Las largas tardes me sentaba sola en la sala, mirando las luces de los coches en la calle y preguntándome, ¿Thomas sigue siendo el hombre que prometió estar a mi lado toda la vida? Me repetía una y otra vez que confiara en él, que le diera tiempo. Pero noche tras noche, la duda dentro de mí crecía como una nube oscura que no podía apartar. Una noche de fin de semana, Thomas me llevó inesperadamente a una fiesta de la empresa, un evento del que ya no hablaba tan a menudo como antes. El ambiente brillaba con luces doradas y música suave. Thomas reía y charlaba con todos como si nada. Intenté integrarme, diciéndome a mí mismo que debía dejar atrás mis sospechas. Pero entonces, estando solo cerca de la vinoteca, escuché por casualidad una conversación entre Thomas y un colega. Thomas se inclinó hacia la persona y bajó la voz, el proyecto en San Antonio está casi terminado. Después, tendré más libertad. El colega rió suavemente, eres muy discreto. ¿Dejaste algún rastro? Thomas tomó un sorbo de vino, sus ojos brillaban con algo que no pude distinguir. Era preocupación o emoción. No te preocupes. Todo está bajo control. San Antonio. Nunca había oído a Thomas mencionar ningún proyecto allí. Esa ciudad está a más de 160 kilómetros de Austin, un lugar donde no suele trabajar. Mi corazón latía con fuerza, intentando contener la oleada de ansiedad que me invadía. No pude moverme esa noche. De camino a casa, Thomas me tomó de la mano, seguía siendo el tierno esposo que todos admiraban. Pero ya no sentía el calor en esa mano. Y supe que la duda en mi corazón ya no podía acallarla. Creí estar lo suficientemente tranquila como para afrontar los cambios en Thomas. Pero entonces, una llamada de mi mejor amiga Allison reavivó la sospecha que tanto me había esforzado por apagar estos últimos días. Allison había sido mi amiga desde la universidad y ahora trabajaba en una empresa de medios en Houston. Ese día, justo cuando dejaba mi taza de té sobre la mesa, sonó el teléfono. Su voz se oyó, un poco vacilante, pero llena de preocupación. Caroline, necesito contarte algo. La semana pasada estuve de viaje de negocios en San Antonio. No estoy del todo segura, pero vi a Thomas. Me congelé, agarrando el teléfono con fuerza. ¿Qué dijiste? Me repetía que quizá me equivocaba, pero sin duda era Thomas. Estaba sentado en un pequeño café cerca de la estación de autobuses con una mujer rubia, más joven que tú. Parecían bastante cercanos. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero no me parecía nada bien. Sentí que se me cerraba la garganta y que el corazón me latía con fuerza como si fuera a estallar en el pecho. Me obligué a mantener la calma y le agradecí a Allison por decírmelo. Esa noche, me senté junto a la ventana, contemplando la paz del cielo nocturno con el corazón en un puño. Me asaltaron un montón de preguntas a la vez. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Thomas me ocultaba esto? ¿Y por qué todo parecía coincidir con las señales que había visto todo este tiempo? 3 días después, Thomas llegó inesperadamente a casa antes de lo habitual. Su rostro se iluminó inusualmente. Brillante, mientras entraba a la casa, y antes de que yo pudiera decir algo, habló.
Creo que necesitamos un tiempo a solas. Vamos a Nueva Orleans este fin de semana. Ya reservé una habitación en un hotel junto al río. Podemos reavivar las cosas. ¿Qué te parece? Me sorprendí. Thomas llevaba más de un año usando el trabajo como excusa para evitar momentos privados como este. Ahora, esta oferta repentina me hacía sentir feliz e inquieta a la vez. Intenté disimular mi inquietud con una expresión tranquila. ¿De verdad lo decías en serio? Thomas me abrazó, presionando su mejilla contra mi cabello, su voz cálida pero extrañamente, sentí un escalofrío. Te amo. Eso es todo lo que necesitas recordar, Caroline. Su mirada era profunda mientras me miraba, pero de alguna manera vi en ella algo que parecía toda la noche anterior al viaje. Me quedé despierto. Cuando Thomas por fin se durmió, me senté en silencio bajo la tenue luz. Impulsivamente, abrí su maletín, el que siempre tenía a mano. No había tenido intención de invadir la privacidad de mi marido, pero algo dentro de mí me empujó a encontrar la verdad. Dentro, además de su portátil y su libreta, encontré una carpeta gruesa con tapa azul pálido. Me temblaba la mano al sacarla. Centro de Bienestar Mental de Austin, archivo médico. Las palabras impresas en la portada me dejaron atónito. Mi corazón latía con fuerza mientras hojeaba las primeras páginas. Términos médicos complicados y gráficos desordenados marcados en rojo llenaban el archivo, pero una sección me llamó la atención. Tenía mi nombre, Carolina Parker. Evaluación preliminar. Síntomas compatibles con trastorno delirante. Mi visión se nubló. No me atreví a seguir leyendo. Mis manos doblaron el archivo y lo devolvieron exactamente como estaba. Me hundí en el suelo del dormitorio, con lágrimas corriendo por mi cara, pero no me atreví a emitir ningún sonido. De repente, los recuerdos pasaron por mi mente, la mirada distante de Thomas, las noches en que llegaba tarde a casa, las llamadas misteriosas, sus palabras anteriores. Eso es todo lo que necesitas recordar. Te amo. Ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. ¿El viaje a Nueva Orleans fue solo una escapada para sanar? ¿O fue el comienzo de algo mucho peor de lo que podía imaginar? El viaje a Nueva Orleans comenzó bajo la suave luz del sol de la mañana, pero la atmósfera en el coche era inusualmente pesada. Thomas conducía con la vista fija en la carretera, pero sin poder ocultar su tensión. Miraba tanto el retrovisor que tuve que preguntarle. ¿Pasa algo? ¿Nos siguen? Thomas soltó una risa forzada, sin girarse para mirarme. No es nada. Supongo que solo estoy cansado y un poco nervioso. No te preocupes. Pero aquella risa ya no me tranquilizaba. Durante el viaje, atendió varias llamadas, hablando tan bajo que apenas pude oírlo. Sus manos aferraron el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Me senté a su lado en silencio, escuchando el latido acelerado de mi corazón. Cada minuto que pasaba solo aumentaba mi inquietud. Alrededor del mediodía, nos detuvimos en una vieja gasolinera a lo largo de la carretera, rodeados por el vacío de Luisiana. Un cartel descolorido decía, Bayou Stop Gas, balanceándose en la brisa. Thomas apagó el motor y me miró. ¿Quieres entrar a buscar agua o algo? Llenaré el tanque y luego saldremos. Asentí y salí. Mientras Thomas se dirigía a la bomba, un joven de piel bronceada, con un uniforme azul desgastado, se acercó. Su etiqueta decía. Empezó a echar gasolina pero me miró sutilmente a través de la ventana. Thomas se dio la espalda para mirar la parte trasera del coche. Ethan se acercó a la ventanilla del lado del pasajero, fingiendo limpiarla, luego rápidamente deslizó un pequeño trozo de papel a través del espacio. Me quedé congelado. Ethan no dijo nada, solo sacudió la cabeza levemente, con los ojos serios, luego se alejó como si nada hubiera pasado. Miré a Thomas. Estaba inclinado, revisando los neumáticos, sin darse cuenta. Con manos temblorosas, abrí la nota que estaba debajo de la tapa del tablero. Tienes que salir de aquí ahora mismo. Él te está mintiendo. No preguntes. No lo dudes. Escuché mi corazón latir fuerte, un sonido que resonaba tan fuerte que me resultaba sofocante. Todo mi cuerpo se enfrió. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Thomas regresó, su voz ligera como la brisa. Entra y tómate algo. Termino aquí y me uno a ti. Apreté el trozo de papel en mi mano y caminé rápidamente hacia la tienda de conveniencia. Mi mente
Estaba sumida en el caos. ¿Quién era Ethan? ¿Por qué me envió un mensaje? ¿Me confundió con otra persona o estaba realmente en peligro? Dentro de la tienda, fingí escoger unas botellas de agua, buscando a Ethan con la mirada. Al final del pasillo que conducía a la parte trasera, él estaba allí, con la mirada diciendo, «Sígueme». Dudé por un segundo y luego decidí seguirlo. En la parte de atrás, junto a una hilera de contenedores de basura y un generador viejo, Ethan me miró directamente a los ojos. Su voz era baja pero clara. «Perdón por asustarte, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Hace 3 semanas, vi a tu esposo aquí. Estaba con una mujer rubia. Eran muy cercanos. No pretendía interferir, pero los oí hablar. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Mi voz salió. ¿De qué estaban hablando?» Ethan tragó saliva con dificultad y miró con cautela hacia el frente. La llamó su verdadera esposa. Cuando ella le preguntó, «¿Y qué hay de ella?», su esposo respondió, «Deja que este viaje se encargue y entonces todo será nuestro». Lo escuché claramente, pero no podía creerlo. «Pero esta mañana», continuó, se detuvo solo para cargar gasolina, llamó a alguien y dijo, «Ya está todo el papeleo del ingreso hospitalario. Ya no tendrá más oportunidades». Me agarré el dobladillo de la camisa para que no me temblaran las manos. La mirada de Ethan era seria. «No sé qué planean, pero definitivamente no es nada bueno. No vuelvas al coche. Si quieres, te llevo a la comisaría más cercana, allí te ayudarán». Se oyeron pasos desde el frente. La voz de Thomas gritó, más aguda que de costumbre. «Caroline, ¿dónde estás?» Ethan bajó la voz, suplicando. «Tienes que decidir ahora mismo. Si regresas, no tendrás otra oportunidad». Respiré profundamente y miré esos ojos sinceros. Todos esos años de amor, todos esos recuerdos, ahora parecían una imagen destrozada que no se podía reconstruir. Asentí, mi voz apenas era un susurro para mí mismo. «Ayúdame a salir de aquí». La voz de Thomas resonó desde el frente, sin la dulzura que yo conocía. Contuve la respiración y mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Todo en mi mente encajó, las llamadas misteriosas, el extraño historial médico, el viaje calculado. Ya no era sospecha. Era la verdad. Corrí detrás de Ethan, rodeando la salida lateral de la gasolinera. Su vieja camioneta azul lo estaba esperando. Ethan abrió la puerta y pidió suavemente, «Date prisa, no mires atrás». Subí al camión y oí los pasos de Thomas detrás de nosotros. Mientras la camioneta arrancaba, miré por el retrovisor. Thomas salía corriendo, con el rostro enrojecido por la furia y el pánico. Ya no tenía la mirada de un esposo buscando a su esposa, solo la de un hombre viendo cómo su plan se desmoronaba. El viejo camión rugió al ponerse en marcha, levantando polvo al salir de la gasolinera, dejando a Thomas atrás. Me senté temblando junto a Ethan. Él me miró, con voz serena. «La comisaría está a solo 48 kilómetros de aquí. Ánimo. Ya estás a salvo». Solo pude asentir levemente mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Cuando llegamos a la estación de policía en el pequeño pueblo de Bayou Grove, una oficial llamada Kelly me saludó. Le conté todo, la nota de advertencia, el historial médico y el extraño comportamiento de Thomas. Kelly escuchó atentamente y luego habló con dulzura. «En este momento no podemos arrestarlo solo por sospecha, pero presentaremos un informe de inmediato. Le aconsejo que solicite una orden de protección de emergencia y considere contratar un abogado o un investigador privado para reunir más pruebas». Ethan me llevó a casa de una amiga suya, una mujer mayor llamada Doris, que vivía cerca. Doris me recibió con un cálido abrazo que no esperaba de una desconocida. Esa noche, llamé a Allison y le conté todo. Allison me puso inmediatamente en contacto con un investigador privado de su confianza, Nathan Brooks, especialista en casos de fraude conyugal. Al día siguiente, Nathan se encontró conmigo en un pequeño café en Baton Rouge. Era un hombre de mediana edad, de mirada penetrante pero voz tranquila. «Empezaré por investigar los antecedentes de Thomas Parker. Sospecho que hay algo extraño en su identidad y su vida». 3 días después, Nathan me llamó. Su tono era serio. «Caroline, necesito verte enseguida. He descubierto la verdad». En su pequeña oficina, Nathan me entregó un expediente grueso.
Encima había una foto de Thomas junto a una mujer rubia y dos niños gemelos de unos 8 años. La foto fue tomada frente a una casa en Jackson, Mississippi. Señaló la imagen. El verdadero nombre de su esposo es Thomas Green. Ha tenido otra familia en Jackson durante los últimos 10 años. Esa mujer es Amanda Green, su esposa legal en Mississippi. Los 2 hijos son suyos. Me quedé atónita. 10 años. Eso significaba que cuando él y yo éramos recién casados, él ya tenía otra familia. Nathan continuó con voz grave. Han estado conspirando para apoderarse de sus activos. Obtuve una orden para acceder a los registros de llamadas de Thomas. En las grabaciones, habló con un hombre llamado Samuel, un psiquiatra, sobre la creación de un expediente falso para usted y para preparar su internamiento bajo un diagnóstico falso con el fin de controlar sus bienes. Me entregó los extractos bancarios de Thomas, pagos hechos al doctor Samuel, con la nota, tarifa por preparación del archivo. Mis manos temblaban mientras sostenía aquellos papeles. Todo estaba más claro que nunca. El hombre que amé y en quien confié todos estos años era en realidad un fraude que usó mi confianza para intentar quitármelo todo. Nathan colocó su mano suavemente sobre la mesa, sus ojos llenos de resolución. Ahora es el momento. Necesitas un buen abogado. Puedo recomendarte a alguien. Trabajaremos juntos para protegerlo y llevarlo ante la justicia. Respiré profundamente, me dolía el corazón, pero estaba lleno de una extraña y nueva determinación. Incluso si el pasado hubiera estado construido sobre mentiras, no lo dejaría ganar.